Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema que es la confianza, la fe o como le quiera decir, esperanza, que más que nada pues vamos a verlo como la fe. Entonces, todos hemos tenido momentos difíciles, en eso vamos a guiarnos. En los momentos difíciles sigo adelante porque sé en quién confiar. Pero ¿cuántas veces hemos buscado en quién confiar? Porque todos hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido conflictos, adversidad o cualquier tipo de necesidad que tengamos y siempre buscamos a alguien para solucionarlo. Porque no se han puesto a pensar en eso, casi siempre nosotros buscamos a alguien más para solucionar nuestros conflictos. Digamos, casi no es con la mayoría de las personas, ¿no? Habrá quien diga, no, yo no necesito de nadie para solucionar mis problemas, porque sí hay gente, pero ¿cuántas veces no has, en nuestra insensata naturaleza, lo podríamos decir en nuestra insensatamente, siempre lo primero que decimos es, pienso en confiar en mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi compadre, mi vecino, mi familia, o hasta tantas veces como decía, confiamos en nosotros mismos. Yo sé que puedo salir adelante y voy a salir adelante. Y eso está bien, ¿no? Pero la fe, vamos a ver lo que es la fe y la confianza. Más que nada, pues muchas veces debemos saber en quién tener fe, porque cuántas veces no damos nuestra fe a alguien más o damos nuestra fe a nosotros mismos o simplemente no damos la fe. En estos momentos ya hay gente que antes mucha gente decía o confían en la muerte o confían en Cristo o confían en Buda o confían, y ahora hay gente que es atea, que no confía en nadie, no tiene fe en nada ni en nadie, ni siquiera en sí mismo tiene fe. Entonces vamos a ver esto y pues el confiar en alguien más, el confiar y el saber en quién confiar y saber qué es la confianza, y pues vemos que la confianza es tener fe. Entonces vamos a darle a este estudio como la fe. Y la fe, entonces estudiando qué es la fe, vamos a ir digamos, en la Biblia, la palabra de Dios, lo que más expresa qué es la fe. Y lo vamos a ver en Hebreos 11. Casi todo el mundo lee solo el 1. Es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a leer todo el capítulo del 1 al 40. Entonces, dice así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardón de los que lo buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había sido recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morada en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiera estado pensado en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban un mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamamiento de hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vitupero de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en un galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptado el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí que vemos, este es un versículo que muchos tienen por confundirse, ¿no? Lo que es la verdadera fe. ¿Y en qué consiste la verdadera fe? Ni siquiera los héroes de la fe, se podría decir, los grandes testimonios de la fe, porque Hebreos 11 ha sido llamado el Museo de los Héroes de la Fe. Y muchos lo conocen así porque menciona diversos ejemplos sobre la fe que tuvieron a Jehová y cuánto prosperaron. Sin embargo, hubo quienes no prosperaron demasiado, ¿no? Pero ¿por qué lo vemos así?
Porque vemos en el 11:39 que acabamos de leer que dice, y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y aquí me da mucha risa este versículo, ¿no? Porque muchas veces he dicho no leen todo Hebreos 11, sin embargo lo que los leen dicen, entonces ¿para qué tengo fe en Dios si no voy a alcanzar lo prometido? Si Abraham fue al grado de ofrecer a su hijo Isaac, que fue el padre de la fe, no fue tampoco para él alcanzado lo prometido, porque lo dice, se quedaron esperando nueva ciudad. Y otra cosa que vemos aquí entonces fue, si ellos no alcanzaron lo prometido, ¿es por qué? Entonces, ¿qué es la fe? Vamos a empezar con esto, aclarando realmente cuál es la verdadera fe, porque muchos de los cristianos, he mencionado mucho que muchos de los cristianos ya no somos cristianos, ya somos religiosos, porque ser cristianos es pensar, ¿qué haría Jesús? Digamos, alguien me insulta, ¿qué haría Jesús? Pondría la otra mejilla. Pero muchos ya son religiosos. Entonces, normalmente los que son religiosos casi siempre piensan, o hasta uno casi siempre desvaría, ¿no? No es por juzgar a nadie, pero a muchos de nosotros nos ha tocado esa etapa en que decimos, pues no ha pasado nada, he orado, he ayunado y no ha pasado nada. Y pues creemos que la fe es creer lo suficiente, tener suficientemente para tener una vida próspera, llena de salud, tener lo que queramos y tener una vida placentera. Decimos muchos de nosotros, ¿no? La fe es tenerla suficiente para vivir en total prosperidad y bienestar. Pero, pues como decía aquí, ellos ni siquiera alcanzaron lo prometido, y no quiere decir que Dios se burló de ellos. No, vemos también aquí que dice, dice en el 12, empezando desde el 12, dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí esto es muy explícito, porque si leemos el siguiente dice así, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces casi nosotros siempre buscamos un Dios, porque dices, no, pues no creo en nada, entonces voy a creer en un Dios, ¿no? Y pues ahí ha de estar un Dios, porque ahí pues ni modo que la tierra se haya hecho sola, ¿no? Entonces aquí vemos, ellos sí no recibieron lo prometido, pero porque aquí exactamente dice, y peregrinos sobre la tierra. Dios le prometió a Abraham llegar a la tierra prometida, y se lo prometió a varios, llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Sin embargo, aquí no quiere decir que esto haya sido en la tierra. Le decía, llegarás a ese lugar. Sin embargo, él se refería al cielo. Él se refería a la Nueva Jerusalén, porque si vemos, dice en Mateo, Jesús dice, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, en la casa de mi Padre. Entonces Dios se refería al prometerles la tierra prometida, se refería a darles a estar con Él en su morada, porque muchas moradas hay en la casa del Padre. Entonces eso se refería. ¿Y cuántas veces Dios no nos ha prometido muchas cosas? Y nos ha prometido diversas cosas al grado de que hay más de 1800 promesas en la Biblia. Y de esas 1800 promesas Dios ha cumplido la mayoría. Sin embargo, muchas nosotros las tomamos de forma mala. Digamos, una de ellas podría ser esta. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Entonces aquí es una de las promesas, solo una. ¿Y qué quiere decir aquí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y eso no quiere decir que digamos, yo pues no bebo, ¿no? Y yo, no, pues nunca he bebido, entonces ya soporté esa tentación. No, tentaciones, digamos, soy adicta a la televisión y soporto la tentación de que ahí enfrente mía tengo una televisión y no la he prendido y prefiero leer la palabra. A eso se refiere. Y también dice, y a los que aman a Dios se les dará la corona de la vida. Aquí casi siempre nosotros como cristianos, más que nada religiosos, nos tomamos solo esta. Recibirá la corona de la vida. Ah, Dios ya me dijo que voy a recibir la corona de la vida. Y también veíamos en otra clase, en la clase de la luz Or, de la hermana Lluvia, veíamos que iba a regresar a secar las lágrimas de los que no lograron. Imagínense, tanto es una carga, tanto es un bienestar para nosotros. Sí hay 1800 promesas que Dios nos dio, desde no temáis manada pequeña porque al Padre os ha placido dar el reino de los cielos, como tanto es esta, recibiréis la corona de la vida. Pero ¿cuántas veces no nos consideramos manada de Dios? ¿Cuántas veces no resistimos la tentación? ¿Cuántas veces no amamos a Dios? Y amar a Dios también es un concepto muy difícil. Amar a Dios. ¿Qué es el amor? El amor lo vemos que es en Primera de Corintios, ahorita no lo vamos a ver, que es el amor, no se jacta, no es envidioso, no es orgulloso, no se enoja, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo resiste, el amor todo lo espera. Y pues es muy difícil amar a alguien, ¿no? Entonces, ¿realmente amamos a Dios? Entonces, digamos, esta promesa, hasta que no amemos a Dios, será cumplida. Y así son todas las promesas, tanto como la que les digo, la manada pequeña, tanto esta de la corona de la vida, tanto otras que podemos encontrar como también están en Hebreos 11, que digamos es esta, en Hebreos 11:16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos hijo de ellos, Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y aquí que vemos también, aquí vemos lo de la ciudad, ¿no? En el 16, pero también vemos que dice, porque Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque ha preparado ciudad. Sin embargo, aquí ¿qué necesitamos para que Dios cumpla su promesa? Principalmente creer en Él, porque si no creemos en Él, ¿cómo va a hacer las cosas? Entonces, esto es la verdadera fe. Y para ver realmente la verdadera fe, pues vamos a ver cuáles son las señales de la verdadera fe, porque la fe tiene señales y las encontramos. Y como decía en el principio, este tema lo pueden llamar confianza, fe o hasta esperanza. Y lo vemos en Tito, lo vemos en Tito 1:12, no, 2:12, que dice así, es en Tito 2:11, 12 y 13, que dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvarnos a todos los hombres, enseñándonos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en el siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí que vemos cuáles son las señales de la verdadera fe, y lo vemos aquí. Esta es una estatura que el primer punto es enseñándonos que, el segundo punto es renunciando a la impiedad, el tercer punto es y a los deseos mundanos, el cuarto punto es vivamos en el siglo sobria, el siguiente es justamente, el siguiente es piadosamente y el último es aguardando la esperanza bienaventurada. Son 7 puntos aquí.
¿Y para qué esperamos todo esto? Lo esperamos para la gran venida del Señor Jesucristo. Porque ¿cuántas veces no hemos anunciado la segunda venida de Jesucristo? Y eso es correcto, porque muchos hemos sido traídos para arar la palabra de Dios. Pero si lo hemos anunciado, ¿por qué no creemos en eso? Estas son las señales de la fe. El enseñarnos ¿qué quiere decir? Enseñándonos que hay fe, enseñándonos que hay Cristo, enseñándonos que hay amor, enseñándonos que hay perdón, enseñándonos que hay oración y ayuno, enseñándonos muchas cosas. Y empezando aquí enseñándonos que somos triple naturaleza, porque fuimos a la semejanza de Dios. De aquí, esto me lleva a algo muy importante. Si vemos la triple naturaleza, no se ve muy bien. Vemos aquí la vista, que es en el cuerpo humano es el ojo, en el alma es la imaginación y en el espíritu es la fe. Y en el espíritu casi siempre mostramos la fe, porque por fe oramos, por fe adoramos, que es tanto ese como la boca, como el tacto. Y por fe le tenemos reverencia a Dios, le tenemos temor a Dios por fe. Y también, como dijimos que la fe es esperanza, muchas veces cuántos no nos hemos aprendido la triple naturaleza y siempre se nos olvida la nariz. Decimos la nariz, ¿qué tiene que ver con todo esto, no? Y tal vez nunca nos hemos puesto a pensar que por la nariz respiramos y cada que hacemos a nuestro espíritu le llega más esperanza de Dios. A nuestro espíritu siempre le ha llegado esperanza a Dios cada que hacemos. Pero nosotros, como no creemos en eso, nunca hemos alimentado a nuestro espíritu. Nunca le llega la esperanza de hacer. Entonces vemos aquí la verdadera fe, que es el despojarnos de todo peso, el despojarnos de todas las cosas. No simplemente es tener suficiente fe o creer lo suficiente para tener una vida próspera, sino esa es apostasía. Más bien es hipocresía. Hipocresía porque creo en Dios. Sí puedes creer en Dios, pero ser hipócritas. Y sabemos que todos somos hipócritas, porque Jesús también lo dijo. Que éramos todos unos hipócritas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir en nosotros mismos, creo en Dios. Pero podemos decirlo a los demás, ¿no? Mira, yo creo en Dios y con Dios te va bien y todo eso. Pero dentro de nosotros solo creo en Dios para que me vaya bien. Si no, me va a ir mal y ¿qué voy a hacer? Y tal vez eso a muchos se les haga que está bien, pero está mal, en realidad está mal el creer en Dios solo por conveniencia. Pero también vemos aquí que la fe se fatiga y la fe se muestra en acciones. Vamos a ver primero la demostración de la fe en acciones y lo encontramos Lo encontramos en Santiago. Y en Santiago lo encontramos en Santiago 2, 14, 26, que dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovecha alguno que tiene fe y no tiene obras? Porque la fe salvarle. Y si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
¿No fue justificada por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó justamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Qué vemos aquí? La fe sin obras es muerta. Y es lo que veníamos diciendo, ¿no? Hasta los demonios creen y tiemblan porque saben y creen que hay uno que es Dios. Y también nosotros. Sin embargo, la fe sin obras es muerta. La fe sin acciones es muerta. ¿Cómo podemos decir que Gedeón creía si no hubiera mandado un ejército a destruir el campamento de Madián? Y ¿cómo podemos decir que Abraham creyó si no hubiera intentado sacrificar a su hijo? Sacrificado a su hijo, aunque Dios le había dicho que sobre él iba a llegar la promesa, que iba a tener una multitud, una generación numerosa. Entonces aquí vemos muchas cosas sobre la verdadera fe. Y como decía, la fe se fatiga. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque la fe se fatiga y muchos dicen creo, pero ¿cuántas veces no te has puesto a pensar creo en Dios? Ay, ¿y si Dios existe o no existe? Porque muchos lo hemos pensado y no lo van a negar, porque todos hemos dudado en algún momento. ¿En realidad Dios existirá? ¿O será como dicen los científicos? Fue la teoría del Big Bang. Y muchas veces hemos puesto esa teoría, o al menos yo he puesto esa teoría, ¿no? La teoría del Big Bang, según los científicos, es que explotó un átomo y se creó todo el universo, ¿no? Pero si lo vemos así, tal vez se tengan razón, ¿no? Pero ¿quién creó ese átomo que explotó? Entonces, muchas veces eso pasa y la fe se fatiga. ¿Y cómo vemos que la fe se fatiga? Lo vemos en Malaquías. Malaquías es un libro más que nada de exhortación. O cómo se podría decir más... es una vida de los propios peligros que uno corre al no creer, se podría decir. Los peligros que uno llega a tener al aflojar su fe. ¿Y por qué lo vemos así? Tal vez digas, ¿por qué si habla del pago de los diezmos que dice, ¿acaso el hombre robará a Jehová? Pues ustedes me habéis robado. ¿Eso qué tiene que ver con la fe, no? Porque sin fe uno no da diezmos. Dice, ¿para qué le doy el 10% de lo que gano a Jehová? Si ni siquiera existe, ¿no? Entonces muchas cosas tienen que ver aquí. Y vamos a empezar por aquí porque después de haber ido en un cautiverio muy grande, los israelitas regresaron a Jerusalén con todo el ánimo, pero después del tiempo se les volvió a ir la fe. Se volvieron a olvidar de Dios y lo vemos en Malaquías 1:2 que dice así: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y si vemos el 3 también dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Y por qué vemos aquí? Porque ellos decían, ¿no era Esaú y Jacob hermanos? Pero ¿por qué lo dicen? Muchos dicen, pues sí eran hermanos, ¿no? Pero lo decían, no, Esaú y Jacob eran hermanos y hicieron cosas malas entre ellos dos. Y Jesús le dice, sí, y amé a Jacob de tal manera que descendencia de ustedes es Jacob, porque Jacob mío es, y a Jacob yo lo amé y a Esaú lo aborrecí. Entonces aquí vemos esto.
que Dios da diversos ejemplos de que te ama y debes de creer en Él, pero aún así no creyeron, y lo vemos también en el 2:17, no, en el 2:17 y en el 3:14, y vemos aquí exactamente más bien, vemos un tipo, se podría decir, de nosotros mismos. Israel es nosotros mismos. Entonces ellos creían, ¿para qué sirvo a Jehová, que dicen Dios grande y fuerte y poderoso, si para empezar no recibo una recompensa? Casi siempre Dios ha sido así porque sabe que nos mueve. Siempre nos ha movido la recompensa. A cualquier humano te dicen, cómete una rana y te doy 400,000 pesos. Y dices, no, pues sí me la como. Pero porque siempre nos ha movido la recompensa. Siempre a todas las personas nos ha movido las promesas. Que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Eso, soporta la tentación. ¿Por qué voy a soportar la tentación? Pero la soportamos, ya que dice, y recibirá la corona de la vida. Entonces dice, no, sí quiero la corona de la vida. Entonces sí, pues soporto la tentación. Y siempre hemos sido así, y ellos creían que Dios no existía al grado de que no le veían caso a servirles y no les iba a dar una recompensa. Y lo vemos en Malaquías 2:17, que dice así, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. No, aquí vemos, una vez más, otra rebelión contra Dios. Porque casi siempre muchos dicen rebelión contra Moisés y así, pero no, en realidad era contra Dios. El humano siempre se ha rebelado contra Dios. Pero por eso aquí dice, mantenerse firmes. Y mantenerse firmes y no seáis desleales. Y ellos decían, pues sí, le voy a hacer desleal, aún así no existe un Dios, aún así nunca nos ha dado recompensa, aún así nos llevó en exilio muchos años y varias veces. Entonces aquí también vemos otro que es Malaquías, si no me equivoco, el 3:14, que dice aquí, habéis dicho, por demás es de servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afiliados en presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces aquí dice, servir a Dios, porque Jehová es Jehová de ejércitos, y es más, ¿cómo se podría? Te conviene más estar afiliado a Dios, como veíamos, ¿no? También lo dice en Mateo, el que se declara amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces te conviene más ser amigo de Dios y hacer enemigo del mundo. Entonces lo que vemos aquí es que pues no creían. Ellos no creían al grado de esa maldad, ¿no? Y pues vemos aquí que casi siempre el humano ha dependido de algo más. Siempre hemos necesitado de algo más, y lo vemos en nuestro último ejemplo, que es siempre he dependido en algo más, que lo encontramos en Mateo 6:25 y 34, que dice así, por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, consideráis los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana echa en honor, Dios la viste así,
¿No haré mucho más vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis en el día del mañana, porque el día del mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos haciendo en realidad? Si es cierto, si Dios alimenta a las aves del cielo y ellas ni siquiera trabajan por eso, ¿por qué nosotros no podemos creer realmente en que Dios nos dará de comer? Dios puede hacer llover maná como lo ha hecho siempre, como lo hizo desde un principio en el pueblo de Israel. Lo puede volver a hacer. Entonces, muchas veces nosotros estamos afanosos con qué me voy a poner mañana, con qué me voy a vestir, o qué voy a comer mañana, o qué vamos a desayunar, y muchas cosas así. Ni siquiera nos hemos dado cuenta que necesitamos de la fe. Porque muchas veces decimos, necesito de dinero para comprar comida, pero en realidad no, necesitamos de la fe para la salvación nuestra. Y lo vemos en Romanos 5:11, que dice, así. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué se asocia con la fe? Por la fe, Abraham fue reconciliado con Dios gracias a que él creyó y confió en la promesa, aunque no se le fue dado lo prometido aún. Confió en la promesa y fue hombre próspero. Abraham fue hombre próspero, y al tener esa reconciliación desde la falla del primer Adán, tuvimos la reconciliación gracias a la fe de Abel al ofrecer ofrendas a Jehová. Entonces, vemos aquí en realidad qué estamos haciendo. Nosotros ya no hemos estado creyendo en Dios lo suficientemente al grado de que decimos, no, pues esto nunca va a acabar, a ver cuándo acaba la pandemia. No, pues nunca, o muchas veces decimos, voy a preguntarle a mi compadre si no tiene un trabajo porque ya me corrieron por la pandemia, en vez de decir, oye Dios, ¿puedes abrir la puerta del trabajo que tú quieras para mi vida? Tal vez si él cerró la puerta por algo y uno nunca se da cuenta por el simple hecho de que no le tiene fe a Dios. Entonces, si nosotros al respirar nuestro espíritu se llena de esperanza, ¿por qué nosotros no lo creemos? ¿Por qué nosotros no creemos que nosotros al ver nuestro espíritu está teniendo fe más en Dios? Pero uno casi nunca alimenta su vida y uno casi nunca hace obras. Casi siempre utilizamos lo que venía diciendo en el principio. Casi siempre uno utiliza pues creo en Dios, y si creo lo suficiente voy a tener una vida próspera. Pero ya vimos que la verdadera fe es soportar las cosas, es vivir justamente, piadosamente, es enseñarnos es muchas cosas la fe, y ni siquiera nos hemos puesto a trabajar para tener una verdadera fe. Y tal vez muchos de nosotros nos hemos puesto a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado una clase y decimos, ay, otra vez habla de los principios básicos, que es oración, ayuno y fe, salvación, confiar en Dios? ¿Por qué Dios me eligió? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué la luz? ¿Por qué el pan? Y eso ya es cosas básicas, pero ¿cuántas veces no se nos olvidan? Porque muchas veces ya hemos olvidado al grado de que en estos días no tenemos nada de fe. Nadie tiene fe al grado de que todo el mundo se ha enfriado. Todos son así. Todo el mundo se ha enfriado al grado de que ni es caliente ni es frío. La gente ahora es tibia porque no cree en Satanás y no cree en Dios. No cree en Buda y no cree en Dios. Nadie cree ya en nada. Todo el mundo cree más bien ya nadie cree al grado de que pues todo el mundo vive normal, como si nada pasara, como si nada existiera. Ni siquiera ya creen en la ciencia.
Ah, no, la ciencia está mintiendo. Y ya hemos llegado a tal grado de que ni siquiera podemos tener fe en algo que puede ser incierto, ¿no? Sin embargo, vemos que la fe pues es la certeza de las cosas que no se ven. Entonces, pues tal vez deberíamos volver a enfocarnos en los principios. ¿Qué es la fe? ¿Realmente tengo una verdadera fe? Si ni siquiera Abraham recibió lo prometido. Entonces, ¿por qué yo he de confiar en Dios? Si Abraham confió al grado de sacrificar a su hijo, entonces, ¿por qué yo he de tener fe? Si Abraham no lo recibió, pues yo menos voy a recibir algo de Dios. Entonces, ¿cuántas veces esas preguntas, esas cosas nos han llenado de insensatez en nuestra mente? Y pues sería todo lo que veríamos hasta el día de hoy. Dios los bendiga.